Chile directo al despeñadero. La extrema derecha es la que gana. Lo que ha dejado en evidencia los audios del abogado Hermosilla no es, por cierto, su condición de abogado destacado, versado en materias complejas del derecho, sino todo lo contrario. Los audios han develado un personaje mediocre y miserable, que alcanzó poder pues dirigía, al parecer en asociación con conspicuos hombres de la política y los negocios, una red de corrupción cuyos tentáculos involucra a diferentes instituciones y personajes del ámbito público y privado, que envuelven inclusive al máximo tribunal de la República, la Corte Suprema, institución que podría verse enfrentada a que eventualmente 4 de sus integrantes podrían ser acusados constitucionalmente. Esta situación de corrupción no termina y cada semana somos informados de más hechos deleznables que afectan la vida de ciudadanos que perciben que lo determinante en todos los casos de transgresión de las normas es la impunidad. Ya no queda duda, para hombres y mujeres comunes que trabajan día a día de manera honesta, Chile es un país que cayó al despeñadero. Chile es un país corrupto. Quizá la diferencia con el resto de los países de la región es que en Chile los grandes, los delincuentes y corruptos vinculados a la élite económica y política, no pagan sus faltas, viven y gozan de total impunidad. Muchos de los audios develan los vínculos de Chadwick con Hermosilla y abren fundadas sospechas de que muchos de los caminos de la corrupción conducen al expresidente Sebastián Piñera, un hombre que llegó al poder o se hizo del poder económico saltándose completamente todos los torniquetes de la ley. De eso prácticamente no existen dudas. Los recuerdos de su paso por el Banco Talca, inversiones en LAN, caso Chispas, FASA, etc., muestran que su fortuna obscena no fue fruto de su arduo trabajo, sino más bien del uso ilegal e ilegítimo de información privilegiada. Siendo senador de la República, utilizó para sus fines toda la información que le permitió convertirse en uno de los hombres más ricos e influyentes del país. Desgraciadamente, la muerte le salvó de tener que asumir sus responsabilidades ante el país y ante la justicia, situación agravada por las palabras del presidente Gabriel Boric, quien en el sepelio lo exaltó como un gran demócrata, como un hombre de Estado, respetuoso de la ley y de los derechos humanos. El actual escenario se torna controvertido, aprovechando la falta de liderazgos y el total descrédito del que gozan los partidos políticos y los políticos de turno, subiéndose por el chorro, Monseñor Chomalí, en la homilía del Te Deum ecuménico de este 18 de septiembre, invitó a un gran acuerdo nacional por la seguridad y, de paso, contra la corrupción, emulando el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia de 1985, llevada adelante por el entonces cardenal Francisco Fresno, que, al fin de cuentas, permitió salvar al régimen pinochetista en ese entonces asediado por las grandes movilizaciones que se desarrollaban a lo largo del país. Ahora se pretende repetir la historia. Un gran acuerdo para salvar ¿qué? ¿Salvar a quiénes? La Iglesia Católica, por cierto, no es la misma de la década de los 80. Involucrada en cientos de casos de agresiones sexuales a menores, ha perdido toda legitimidad del pueblo, por lo que sus anuncios solo fueron atendidos y valorados por la casta política, la misma que es incapaz de llevar adelante las transformaciones que la ciudadanía demanda y exige. Por el contrario, se aferra a mantener todo como está y, salvo los discursos, el país sigue atónito, observando cómo la corrupción avanza de la mano de la delincuencia que goza, como dijimos, de total impunidad. El anuncio de un acuerdo por parte de la Iglesia Católica busca salvar al régimen político actual de su decadencia, nada más. Eso es lo único que busca. La izquierda que llegó al gobierno prometiendo un programa tibio de transformaciones no ha cumplido. Por el contrario, ha profundizado prácticamente todos los negocios en que se convirtieron los derechos sociales. La salud y las pensiones pasan quizás por el peor momento y quienes pagan las consecuencias son los sectores más pobres de nuestro país. La educación ya no soporta los estragos de la que es víctima por la falta de recursos. Sus profesores
y profesoras hacen esfuerzos estoicos por permanecer en una institución que les maltrata permanentemente. Lo mismo ocurre con la vivienda. Aumentan los campamentos y el negocio de las inmobiliarias. Al parecer, controladas por este narcofinancista, resultan inaccesibles para trabajadores y profesionales jóvenes que observan cómo el sueño de la casa propia se queda en eso, en sueños solamente. Y en el intertanto la extrema derecha capitaliza para sí. Con un relato intransigente presiona con un discurso populista que oculta su defensa incondicional del modelo económico. Es la extrema derecha de Milei, de Trump, de Bolsonaro, que hoy se encarna en el Partido Republicano. Es la derecha extrema, que promete acabar con la delincuencia por la vía de la militarización, de la represión, de la cárcel para quienes pretendan levantarse tras sus derechos. Y la extrema derecha crece en la misma medida que la izquierda retrocede, porque encuentra al frente a una izquierda débil, a una izquierda que abandonó todos los compromisos anunciados en la campaña y en el programa de gobierno. Son los tiempos de la decadencia moral, los tiempos en que la derecha y la izquierda se confunden, se mimetizan tras la defensa de un modelo económico cuya base esencial muestra signos de total agotamiento. Es el capitalismo, en su forma más extrema, la que ha demostrado que concentra la riqueza como nunca antes en pocas manos. Destruye diariamente miles de puestos de trabajo, arrojando a miles de familias a la pobreza, y presenta un panorama en lo absoluto halagüeño. Por el contrario, los pronósticos de mantener el actual sistema fundado en la desigualdad social y en el desplazamiento del mundo del trabajo no hará más que ahondar las diferencias y provocar las causas para que la violencia se incremente diariamente. La izquierda, la verdadera, no la que se contenta con migajas, la que se siente heredera de lo que antiguos luchadores enarbolaron para salir de la crisis que plantea el capitalismo, están obligados a defender con toda su fuerza los derechos económicos y sociales de las mayorías. Eso exige ponerse al servicio de un gran acuerdo, no del acuerdo que propone la Iglesia Católica, sino de un gran acuerdo entre las organizaciones genuinas de las y los trabajadores para contener la furia del modelo económico y enfrentar, sin vacilaciones, los actos de corrupción que día a día violentan la paciencia de hombres y mujeres honradas de nuestra patria. De lo contrario, la extrema derecha encontrará despejado el camino para hacerse del poder, con las consecuencias trágicas que ello implica para las mayorías. Hay que hacer todo lo posible para detenerlo. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y nos encontramos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, tenemos un tema para tratar ahora, tenemos un muy buen invitado. Se trata del tema de Marcela Cubillo, la profesora mejor pagada de Chile. Hoy el mostrador volvió a entregar más antecedentes sobre sueldos irregulares en la Universidad San Sebastián, dando a conocer que existiría una nómina privada de una decena de nombres de políticos de derecha a los que la universidad pagaría sueldos sin necesariamente ejercer una labor específica en ella. Esta nómina estaría en manos del prorector Javier Valenzuela Acevedo, que además es representante legal de la entidad y forma parte del directorio de la Universidad Gabriela Mistral y del Instituto Profesional San Sebastián. El artículo del mostrador señala que en la nómina se encuentran ex funcionarios del segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre ellos Enrique París, ex ministro de Salud, Rodrigo Villa, ex subsecretario del Interior, Víctor Pérez, ex ministro del Interior, Rodrigo Álvarez, ex diputado, ex ministro y ex convencional constituyente, Felipe Ward, ex ministro de Vivienda, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, y Juan José Osa, exministro de la SEGREP, y muchos otros más. Bueno, estamos en el teléfono con el abogado Luis Mariano Rendón, quien interpuso una denuncia ante la Superintendencia de Educación Superior para que se aclare por qué la Universidad San Sebastián entrega tan alto sueldo a algunos profesores, tratándose de una universidad que en gran parte financia también con recursos públicos. Saludos. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿cómo está tocayo? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestro contacto. Luis, bueno, ¿por qué decidiste interponer esta acusación contra Marcela Cubillo en la Superintendencia de Educación Superior?
¿Cuáles son las motivaciones que te llevaron a tomar esta decisión que has llevado también contra otros actos de corrupción? ¿Mm? Sí, mira, al igual que en otras ocasiones, bueno, igual que muchos ciudadanos, me impactan estas noticias sobre corrupción, sobre abusos, y bueno, y yo siento que puedo hacer algo, y como veo que las cosas no funcionan, o por lo menos no funcionan con la rapidez que uno quisiera, entonces, bueno, inicio yo acciones sobre eso. Afortunadamente tengo los conocimientos, soy abogado, sé cómo funcionan más o menos las instituciones de nuestro país, sé quién puede ser el responsable de tener que revisar una situación como esa, y por lo tanto me dirijo a ese organismo. Hoy día, además, afortunadamente, todas estas cosas funcionan en línea, por internet, de manera de que no es necesario ni siquiera grandes traslados, y redacto la comunicación correspondiente para poner en antecedentes de el organismo que corresponde estos hechos, para hacer lo que un estadista, ¿no? De nuestro país decía en su época, aunque en realidad no era muy cierto cuando él gobernaba tampoco, que las instituciones funcionen. Sí, sí. Que las instituciones funcionen y entreguen una respuesta, porque esto no puede, lo que no puede ocurrir es que simplemente quede a nivel de un escándalo, un impacto periodístico, y que nadie diga, sí, mire, esto es irregular, aquí hay sanciones, o no, esto es perfectamente normal y no hay nada que preocuparse. Tiene que haber una respuesta de la institucionalidad ante hechos como estos, y por eso interpongo estas denuncias, Bueno, como te en este felicito, caso. Lucho, te felicito porque en realidad lo que tú dices es totalmente cierto. Estamos normalizando actos que son absolutamente reñidos con la convención, con la práctica, con la conducta que hombres y mujeres común y corriente realizamos a diario. Y sentimos orfandad cuando apreciamos estos casos que golpean fuertemente, bueno, nos golpean fuertemente y nadie hace nada. Entonces, bueno, te quiero felicitar por eso. Y quiero preguntarte lo siguiente: ¿por qué no corresponde recurrir al Consejo de Defensa del Estado toda vez que hay recursos públicos involucrados, o basta solamente con la Superintendencia de Educación Superior? No, yo creo que pueden haber otros organismos que también pueden tener algo que decir al respecto. El Consejo de Defensa del Estado es uno. También, bueno, hubo unos diputados que interpusieron una denuncia, entiendo, ante el Ministerio Público por estos mismos hechos, porque también pueden ser constitutivos de ilícitos penales. Y yo creo que lo primero es esperar que avance algo la investigación de la superintendencia, para, en base a eso, ver qué otras responsabilidades pueden haber, además de las responsabilidades administrativas, porque podrían haber efectivamente también responsabilidades penales por un hecho como este. Claro, según tu experiencia, Lucho, y todo lo que has visto en los distintos casos que has estado involucrado por las presentaciones que has hecho, ¿podríamos decir que estamos frente a un nuevo caso parecido al de Penta o SQM, una nueva forma de financiar la política en Chile? Exactamente, todo indica, hoy día hubo un nuevo reportaje de El Mostrador, el medio que dio a conocer estos hechos, donde indicaban cómo la misma universidad financiaba a una de las asistentes de Marcela Cubillo, ahí mucho más descaradamente, porque sin prestación, sin contraprestación alguna, ni siquiera simulada, digamos. Entonces, es evidentemente, yo creo que ya está acreditado de que estamos ante una nueva forma de financiamiento irregular de la política, de financiamiento ilegal de la política. Parece que esto es un cuento de nunca acabar, digamos. Sí. Se cierran ciertas puertas, pero siempre hay mentalidades que están viendo por dónde encontrar la válvula para violar las normas de que nuestro país ha dado, después de muchos escándalos similares, se ha ido dando para frenar estas cosas. Encontraron esta, ¿no es cierto?, una universidad que funciona como caja pagadora de activistas políticos, Claro. que en definitiva es eso. ¿Cuál debería ser, a tu juicio, Luis, el procedimiento de la fiscalización de la superintendencia, y cuándo deberíamos conocer las y los ciudadanos de este país qué pasó y qué sanciones recibirán quienes hayan cometido una falta o derechamente un delito?
Sí, bueno, si es delito, la Superintendencia de Educación Superior lo que tiene que hacer, si encuentra hechos constitutivos de delito, tiene que derivarlo al Ministerio Público, es su obligación legal. Recordemos que cualquier funcionario público que en el ejercicio de su cargo toma conocimiento de hechos que revisten los caracteres de delito, debe ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. De lo contrario, incluso comete un delito. A la superintendencia en este caso, la superintendencia en este caso, si llega a tomar la superintendencia tendría que poner en conocimiento del Ministerio Público los hechos que revistan caracteres de delito si es que su investigación así lo indica. Y debe, si es que se constatan estos hechos, que a esta altura yo creo que ya están cada vez más acreditados, imponer las sanciones correspondientes, porque es precisamente ese el rol, imponer las sanciones de carácter administrativo. La Superintendencia de Educación Superior, su deber es fiscalizar el cumplimiento de la ley de educación superior. Claro. Una ley que establece una normativa muy estricta respecto de el funcionamiento de estas personas jurídicas sin fines de lucro que son las universidades privadas. Y esto es bueno clarificarlo porque la disculpa o el argumento, el contraargumento de Marcela Cubillos ha sido no, pero es que esto es una entidad privada y los privados pueden hacer lo que quieran con su dinero. No, en primer lugar, ella está confundiendo a una universidad que es una persona jurídica sin fines de lucro con una empresa privada. Empresa privada donde por lo demás tampoco se puede hacer cualquier cosa, porque pueden haber ilícitos de carácter tributario, gastos simulados para rebajar impuestos, puede haber una serie de cosas, por lo tanto tampoco se puede hacer lo que se quiera con la plata en una empresa privada, pero mucho menos en una persona jurídica sin fines de lucro, que tienen una normativa que les entrega una serie de garantías, precisamente porque se supone que se van a dedicar a un fin noble como es la educación. Pueden no solamente recibir recursos públicos del CAE o de becas, que es lo que más se ha señalado, también reciben donaciones de empresas que deciden donarle a esta persona jurídica que realiza esta labor tan encomiable y que descuentan esas donaciones de los impuestos que deben pagar. Es decir, aquí hay plata que podría haber ido a satisfacer las necesidades públicas a través del Estado, que se desvía a través de estas donaciones a entidades como la Universidad de San Sebastián, para encontrarnos después con la sorpresa de que ese desvío de recursos públicos termina alimentando las brigadas de activistas políticos de determinados sectores. Mira, tú señalaste en un medio que los chilenos debemos saber si es legal, bueno, recién lo acaba de decir, si es normal que una persona persigue ingresos de esa magnitud por parte de una entidad que recibe fondos públicos. Y lo precisaste bien porque las universidades, por razones lógicas, no persiguen fines de lucro. Pero ¿tú crees que las y los chilenos estamos normalizando los abusos? ¿Crees que hay una sensación de impunidad frente a los abusos de parte de la ciudadanía? Mira, yo estaba viendo otro escándalo similar, un reportaje del medio Interferencia, donde hablaban sobre el escándalo de las canastas que se dio en Antofagasta, ¿no es cierto? Un caso donde se defraudó al fisco con el gasto que se supone además debía ir para ayudar a la gente en medio de la pandemia, ¿ya? Esto fue durante el gobierno de Piñera. Y yo lo que pienso es que la gente ya no tiene capacidad de asimilar tanta cosa, y que por lo tanto queda en un estado de anomia, porque dicen, pero si esto viene por todos lados, digamos, ¿para qué hablar de las municipalidades? Ya uno pierde la cuenta, ya no es noticia que formalicen a algún alcalde por corrupción. Es como, no sé, la típico de esto del periodismo, ¿no? Que no es noticia que un perro muerde a una persona, sino que una persona muerde al perro. Bueno, ya no es noticia que un alcalde sea formalizado por corrupción en este país. Entonces, ahora, yo creo que si bien es cierto, la gente no puede asimilar tanta cosa de golpe, sí se va acumulando, ¿no es cierto? Y que esto en algún momento, de alguna manera, la gente reacciona, porque se da cuenta, ¿no es cierto? Sí. Y la rabia se va acumulando. Así es. Bueno, te quería preguntar la última pregunta por tiempo, Lucho. ¿Qué importancia le asignas tú al rol que debiera jugar el gobierno, particularmente frente a casos de tanto impacto que genera en la sociedad, casos de corrupción como esta? ¿Es
¿Es razonable que el gobierno mantenga una posición tan, diría, tan conservadora frente a un tema, o en casos como este que generan una cierta conmoción pública? Hemos visto que ya en todas las redes sociales el tema se habla. Aprovechar estos espacios para iniciativas legislativas que tiendan justamente a resolver este tema y ponerle fin, porque ya tiene que ver esto un poco con la privatización de la salud, que se ha convertido en un negocio, yo diría, absolutamente espurio. Sí, efectivamente uno a veces echa de menos una actitud de este gobierno en este tema como en otros, más proactiva, ¿no es cierto? Uno lo ve bastante a la defensiva y sin tomar iniciativas políticas para enfrentar situaciones como esta. Puede que sea necesario, para variar, cuando encuentran una trampa, fortalecer la legislación, aunque está claro que aquí hay ilegalidad, que se está violando la ley existente, pero puede que sea necesario fortalecer esa normativa para evitar este tipo de que continúen cosas como este financiamiento irregular de la política a través de personas jurídicas sin fines de lucro. Bueno, Luis Malonio Rendón, te damos las gracias por haber acogido nuestro llamado y bueno, mucho éxito y esperamos tenerte muy pronto por acá. Un abrazo, Lucho. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos. Bueno, vamos a un corte musical con el tema. Bueno, volvemos a Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal.social. Estamos con Roxana Pey, académica de la Universidad de Chile y presidenta de la Fundación Senda. Roxana es doctora en Ciencias con mención en Biología Celular de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en Alemania y diversas estadías de investigación científica y sobre educación superior en Estados Unidos, Alemania y Holanda. Se ha desempeñado como docente en las áreas de Biología Celular, Biología del Desarrollo y Formas del Conocimiento. ¿Cómo estás, Roxana? Bueno, bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, Luis Messina, No, muchas gracias a ti. con el programa, con la audiencia de Radio Universidad de Chile. Muy contenta de estar aquí, como siempre. No, y nosotros un saludo a todo el equipo Un agrado. detrás de este programa que lo escucha mucha gente. Sí, qué bueno. Oye, bueno, esta semana hemos conocido del sueldo millonario de Marcela Cubillos. Partamos por ahí porque esto es un escándalo. Inevitable Ya. tema. Sí, y no podemos dejar de mencionarlo. Este sueldo extraordinario alcanza la friolera 17 millones de pesos mensuales y que ha recibido desde el 2020 hasta agosto de este año, periodo en el que incluso ella ha estado radicada en España junto a su esposo, el ex senador Andrés Alamán. ¿Y qué te parece este tema? Para que entremos un poco ahí, tú como académica, como intelectual, como postdoctorada. Entonces, ¿qué piensas de este? Estuve en la mañana hablando con unos amigos, ni siquiera en Harvard creo que se recibe un nivel de ingresos de esto. Lo encuentro muy grave, pues, Luis Messina, queridas y queridos auditores, lo encuentro muy grave por varios motivos. Primero, porque debilita, daña, degrada la educación superior, y la educación superior en un país es algo que hay que cuidar mucho. Es un espacio que debe ser ético, es un espacio que Claro. debe ser la reserva, ¿no es cierto?, de conocimiento. Uno no puede generar conocimiento con corrupción, no se puede, ¿cierto? Exacto. Y ahí hay una contradicción que es básica. Y es grave porque esta señora fue ministra de Educación, entonces digamos que estamos en una flagrante vulneración social, muy grande, muy grande. Se espera que una ministra conozca las leyes, por lo menos, y esto atenta contra las leyes de la educación superior en Chile, más allá de contra la esencia y los principios de la educación superior, contra las leyes. Por eso ya hay una investigación de fiscalía. Estaba escuchando que Rendón puso además una denuncia, sí. Y la superintendencia ya inició una investigación, porque claramente aquí costó mucho en la ley de educación superior nueva, fue muy difícil el tema, me consta, ¿cierto? Pero hay un fortalecimiento que yo creo que no es suficiente. ¿Ya, cierto? No es suficiente la ley que tenemos para protegernos de algo que claramente es un atentado contra la sociedad, ¿cierto? Entonces, esta no es una empresa privada, quiero decir,
hasta, por ejemplo, tú pones un restaurante privado, tienes que cumplir leyes, ¿cierto? Claro. Regla, no puedes poner la cocina al lado del baño, no puedes lavar los platos de cualquier manera, las personas tienen que ponerse mascarilla y gorrito, lavarse las manos, no sé. En un restaurante que es una cosa privada, privada, privada. Ya. Aquí no es una empresita privada, es una función pública la de la educación y tiene reglas y además, como sabemos, esta es una universidad que recibe plata fiscal. Además, Además, sí, si no recibiera plata fiscal, también tiene que cumplir con la ley. correcto. Y la ley es clara en prohibir el lucro y esto tiene componentes de lucro. Entonces tiene componentes que atentan contra la academia. La academia tiene reglas, no cualquier persona entra a hacer clases, tiene que tener ciertas condiciones de académica que esta señora no tiene y luego la propia Universidad San Sebastián tiene unas reglas que esto se salta y además está incumpliendo la ley del lucro y de varias otras cosas más. Entonces yo creo que hay que esperar esa investigación y me parece además que es muy sintomático de un problema más de fondo. Sí, bueno, muy clara tu explicación. Lo más grave, o además, constituye una gravedad este hecho porque plantea y pone en tela de juicio no solamente a la universidad por el rol que debe cumplir la sociedad, sea esta pública o privada, porque no hay que perder de vista que en Chile han existido corporaciones de derecho privado como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Santa María, y han cumplido un rol, han respetado la norma, han respetado la ley. Y por lo tanto aquí hay una transgresión total. La pregunta mía es la siguiente: independiente del escándalo, estos los 17 millones, que es francamente una provocación a la gente que efectivamente ejerce la docencia. El problema que hay de fondo, porque esto es consecuencia de una política de hace muchos años que tiene que ver con haber convertido en negocio la educación y en haberla privatizado. Ese tema, ¿qué te parece a ti como educadora, como Ese persona es que el ha estado ligada? problema de fondo que tenemos y como digo, la ley nueva que tenemos de universidades y la ley de universidades estatales en su conjunto, ¿cierto? Es insuficiente. Seguimos teniendo un sistema donde lo que manda aquí es un financiamiento y un financiamiento que se ha mantenido en una proporción muy grande con este concepto de voucher, ¿cierto? Claro, Que es un mecanismo de, lo quiero decir así, no, la preocupación no es financiar a los estudiantes, es un mecanismo para sacarle plata al Estado, ¿cierto? Es plata fiscal que lo usan a los estudiantes de escasos recursos para que sean los transportadores de un pedacito de ese gran financiamiento. El Estado gasta grandes cantidades de plata. Quiero decir de inmediato, la plata que el Estado, porque aquí se confunde es con aval del Estado y hay sí, gente que piensa que el Estado solo está avalando. No, el Estado está poniendo plata. Está poniendo plata de una manera muy poco inteligente y esa cantidad de plata que pone año a año el Estado alcanza para financiar enteramente al 90% de todo el estudiantado, de todo, independiente si están en universidades privadas, públicas, malas, buenas, de todo el universo de estudiantes de educación superior, se cubrirían con esa plata que el Estado ya está desembolsando. Entonces, aquí hay un mecanismo que es muy poco afortunado, por no decir otros calificativos, ¿cierto? Que ha permitido el lucro encubierto, ha permitido esta gran estafa, ¿cierto? Y muchas otras defectos, ¿cierto? Hay uno, podría, no vamos a hacerlo ahora, pero la estructura curricular, la sí. calidad de la educación superior, un término que nos preocupa, que cacareamos mucho con el tema de la calidad, pero la calidad se ve atentada y disminuida por este tipo de mecanismos que privatizan, que desvirtúan, que transforman a los estudiantes en una suerte de clientes o peor, de endeudados, ¿cierto? Porque transforma a los Sí. estudiantes en personas endeudadas, profesionales jóvenes endeudados y permite este tipo de operaciones, ¿cierto? Que son gravísimas. Roxana, ¿cómo se entiende entonces que una universidad privada reciba más recursos que una universidad pública, como el caso de la Universidad de Chile? Tenemos algunos datos que nos proporcionaron la Universidad de San Sebastián, investigada por lucro, ha expandido su matrícula de 9.663 personas, alumnos, en el año 2005,
a 48.175 el 2023 y ha recibido recursos CAE por más de 820.558 millones en el mismo periodo. Es decir, entre el año 2016 y 2023 tuvo utilidades además Sí. por más de 112.365 millones de Es pesos. escandaloso, es que no hemos tocado el corazón del asunto, ¿cierto? Cada vez que ha habido grandes protestas estudiantiles se han terminado dando más recursos, pero con un mismo mecanismo, y ese mecanismo es un mecanismo que mantiene la educación de mercado, el sistema, no hemos reconstruido el sistema Sí, público, ¿cierto? Y aquí no se trata de que la universidad sea privada o no, hay universidades privadas muy respetables, ¿cierto? En todas hay grupos muy respetables de académicas, académicos que hacen una labor muy importante, ¿cierto? No se trata de que los estudiantes quieran ir a matricularse a ese tipo de universidad, muchas veces no les queda alternativa. claro. Entonces, aquí hay un problema del país, un problema que en los sucesivos gobiernos no hemos tenido la fuerza o la convicción, quiero quedarme con ese punto, de hacer el cambio que hay que hacer. Así como tampoco, y tú lo sabes muy bien, no se ha enfrentado el sistema de pensiones, ¿cierto? Que nos roban la plata las AFP. Aquí también hay digamos, un sangrado de plata estatal para cosas que no son educación, que no son atender. Hay que pensar, tantas familias endeudadas por estudiar y hay estas cosas que son Sí, realmente de una patudez o criminales sí, sí. directamente, ¿cierto? Y quiero recordar que aquí esto no es sorpresa. Están los libros y las investigaciones de María Olivia Monkeberg, que Ahí lo hay dijeron todo de sí, principio a sí. fin, ¿no es cierto? Y no se consideraron en su totalidad en la nueva ley. Está la investigación que hizo el fiscal Gajardo, que determinó que había lucro en la educación superior, pero no estaba tipificado y no pudo aplicar sanciones. Hay informes parlamentarios. Alejandra Sepúlveda dirigió una comisión investigadora que determinó el lucro en una lista de universidades. Eso tampoco se consideró y se atendió. Ha habido nuevas investigaciones sobre el CAE, ¿cierto? Que dirigió la diputada Roja, Camila Camila Rojas, sí. Roja, ¿cierto? Con un resultado horroroso, ¿cierto? Ahí están, ¿cierto? Entonces, falta aquí hincarle, pero con convicción, El a problema, terminar con el voucher y así el es. mecanismo Bueno, estamos con de Roxana lucro. Pei, investigadora, profesora, especialista en el tema de educación, conversando justamente de yo diría, la crisis del sistema educativo privado chileno. Y también creo que la sociedad observa con preocupación estos hechos Sí. y termina concluyendo que frente a todas las transgresiones que hay en el país, siempre prima la impunidad. Es decir, tú puedes cometer delitos, buscas excusas y al final quedas absolutamente liberado de cualquier responsabilidad. Y eso lo siente el hombre común, la mujer sencilla. ¿Y cómo crees tú que se siente la gente hoy día? Porque tenemos un gobierno que llegó enarbolando ciertas banderas, además dirigido en gran parte por estudiantes que se movilizaron en la década pasada. Partieron justamente, se hicieron conocidos a partir de esta gran demanda que era acabar con el lucro en la educación, acabar con este engendro tan extraño que es la privatización de la educación. Porque tú constatas un hecho, lo describes muy bien, pero ¿qué se te ocurre, Roxana, como perspectiva? ¿Qué hacer en esta materia? Bueno, claramente esto es un daño social muy grande. Estamos enfrentados a personas muy inescrupulosas que no les importa esto, porque este es un verdadero daño. Sí, Hemos visto recientemente, y están vinculados, ¿cierto? El caso, no sé, que lo han llamado caso audio, digámoslo, claro, el caso Hermosilla, sí, Hermosilla y Chadwick, este claro. el caso Cubillo-Gate, Sí, ¿cierto? sí, sí. Porque son escándalos, o sea, estamos viendo cómo hay una corrupción que alcanza al sistema judicial, que corrompe, son elementos Sí. corruptores, ¿cierto? Como lo vimos con Soquimich, como lo vimos con Penta, lo estamos viendo ahora. Entonces no hemos enfrentado eso. Y es que tenemos todavía en el poder y vociferando con mucha prepotencia, ¿cierto? A un grupo que podemos llamar los hijos de Pinochet.
porque esto es pinochetismo, puro y duro. Puro, sí. Los hijos de Chacarilla, ¿cierto? En cargos de poder, en lugares donde sienten que están por sobre la ley. A mí me impresiona escuchar a la señora Marcela Cubillos, ex ministra de Educación de este país, ¿cierto? Con la prepotencia, La donde prepotencia siente, o impresionante, sea, sí. ella sabe que cometió delitos Sí. y siente que no se la debe cuestionar, ¿cierto? Por ser ella, tal vez. Pero bueno, ahí tenemos una tarea social de revertir, de deshacer, de Bueno, desbancar eso es importante, una sí. costra, una capa que tenemos, un techo que nos impide a los millones de personas, ciudadanos, ciudadanas de este país, en un país que tiene recursos, pero los recursos se están desviando para ese mismo sector. Entonces, aquí hay que votar, ¿no es cierto? No hay que votar por la derecha, pues aunque nos cuenten, nos pongan ahí a... ¿Cómo se ha usado el término? Es una influencer, esta señora se dijo, por eso se le paga tanto. Entonces, que no nos vengan con influencers, ¿cierto? Pensemos un poco y no nos dejemos engañar, pero tenemos una tarea muy grande porque la corrupción es muy profunda y es provocada por este sector que tratan de empatar, tratan de poner, ahora están tirando todos los sueldos de todas las personas. No es lo mismo ser una académica, ¿no es cierto?, que tener un cargo de un alto nivel gubernamental. No es lo mismo, no es Sí, comparable. están tratando No es de confundir a la comparable. opinión pública. Es la Claro, no estrategia es así. típica de la derecha. Mira, qué importante lo que señalas, porque creo que una de las características también que ha sido, yo diría, diluida en el tiempo es hablar claro, y nos hemos ido acostumbrando a tanto eufemismo. Y por cierto, este personaje, la señora Cubillo, con una actitud tan desplicente, tan provocadora. Yo la escuchaba en la Despectiva. conferencia de prensa, claro, agresiva además a quienes le preguntaban. Entonces, te quería preguntar sobre cómo revertir este daño que se hace también, porque esto que está ocurriendo con la privatización de la educación y particularmente con la mercantilización del negocio de la educación superior, está generando consecuencias que no se miden inmediatamente. Alumnos que no leen, alumnos que están absolutamente desafectados de la realidad, yo diría impregnado de este paradigma competitivo, exacerbado por la competencia. ¿Cómo hacemos para que los políticos hoy día que están en el gobierno, que están en el Congreso, asuman también una actitud mucho más resuelta, de mayor convicción y de mayor claridad, a enfrentar a la derecha? Porque si a la derecha no se le Claro. enfrenta, lo que ocurre es que sigue avanzando y se abren las posibilidades de estos Milei, de estos Bolsonaro, de estos Trump. Bueno, aquí yo creo que sin movilización social no vamos a lograr revertir ninguno de Nada, estos claro. graves problemas, ¿cierto? Sabemos que hay políticos involucrados en estas capturas, en todos estos análisis que yo he mencionado en el libro de la María Olivia Monkeberg, Sí, 2 libros, ¿cierto?, sobre el lucro en la educación superior. Vayan ustedes a mirar la lista de personeros, ¿cierto?, de diversos, bastante transversales, ¿no es cierto? Vamos a ver quiénes están en esas rectorías de esas universidades que van a aparecer ahora, ¿cierto? Van a volver a aparecer, porque hubo la idea como que se había sofocado claro, sí, esto. sí. Y no, el problema de la educación y de la educación superior sigue estando presente y va a haber que levantar movilizaciones sociales para exigir que este país tenga educación pública como corresponde, donde caben, por supuesto, que universidades privadas, pero que se comporten como corresponde, ¿no es cierto?, al rol que están realizando. Existen esos lugares, ¿cierto? En Chile hay universidades que son privadas y tú mencionaste, por ejemplo, a la Católica, Sí. son públicas, pero no son estatales, digamos, que cumplen un rol de calidad, pero una larga lista de otras que no. Y ahí sin movilización social, sin terminar con este instrumento voucher, o sea, si este gobierno no propone el fin del CAE, ya nos va a tocar una pelea excesivamente dura, Sí. porque la promesa de terminar con el CAE, yo me acuerdo cuando personas que están en el gobierno estaban de diputados, ¿cierto? De diputados, la que se llamaba bancada estudiantil, la ministra del momento prometió que se iba a terminar el CAE, se iba a terminar el CAE al fin de año de ese año.
y han pasado 8 años o más, Claro, claro. ¿cierto? Y ahí seguimos pegados en el Y eso va CAE. generando un problema en la disposición de los ciudadanos en orden a comenzar a no creer. Es Y una cuando claro, defraudación, y eso favorece el sí, campo, fertiliza el sin campo duda. para los sectores más reaccionarios. Te quiero hacer una pregunta. Mira, estamos a veintitantos días de conmemorar un nuevo año, un aniversario del 18 de octubre, fecha tremendamente Sí, importante. ¿Y por qué lo ligo con el tema de Marcela Cubillo? Porque en toda su prepotencia acusaba de octubrista a quien le querían formular un cuestionamiento a esta práctica espuria de ella. Y en Radio Universidad de Chile nosotros permanentemente hemos defendido con absoluta propiedad, con absoluta legitimidad, el derecho fundamental que tienen las organizaciones sociales a movilizarse, porque es consustancial la existencia de los sindicatos, de las organizaciones sociales. Y como tú bien lo dijiste, sin movilización social que reclame justamente transparencia, acabar con la descomposición, con la corrupción, no hay solución. ¿Qué te, qué te genera este escenario en el contexto nuevo aniversario? La señora Cubillo no solamente acusó al octubrismo, sino que también dijo que ella era la libertad, defiende la Claro, libertad y la libertad para robar, digamos, sí, no se la podemos dar ese cheque en blanco, ¿cierto? Ahora, también le contestaron que el octubrismo, el origen del octubrismo es ella y personas como ella, que ella representa el muy bueno, abuso, claro. ¿cierto? Representa el abuso y el llamado estallido de Es octubre respuesta a esta no gente, es sí. otra cosa más que una ya movilización social en contra de este techo, ¿cierto? Que tenemos aquí sobrepuesto y que no permite avanzar. Cada vez que hay un avance, lo echan para atrás, cada vez que hay una discusión en la línea de terminar con los abusos, lo echan para atrás y logran una fórmula que la pueden manipular después, como esto, que la ley dice que las universidades no pueden lucrar, se fortaleció en muchos aspectos y encuentran la manera de lucrar, de desviar fondos, ¿cierto? Entonces, bueno, seguimos con los mismos problemas que en octubre de 2018, los mismos, no se han resuelto Absolutamente. absolutamente ninguno. Y eso significa un malestar social que se tiene que expresar de alguna forma, ¿cierto? Se expresa en las elecciones, se expresa en movilizaciones, se expresa de muchas maneras, pero no podemos aceptarlo porque este país puede y tiene que tener una sociedad limpia y no la tenemos en este Así es. momento. Bueno, por eso es tremendamente importante recuperar la educación, el carácter público de la educación, ¿ah? Y esto es relevante también subrayarlo cada vez que podamos. En el pasado existían universidades, colegios privados, no públicos, pero cuyo sentido era justamente el desarrollo de la educación, que estaba muy lejos del lucro. Las corporaciones de derecho privado no perseguían el lucro. Totalmente distinto a lo que ha ocurrido en este país en el último tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la educación está finalmente enfocada también a beneficiar al país con profesionales que egresan cumpliendo un rol social, no solamente Exacto. el lucro. Y yo en ese contexto quería preguntarte una pregunta que hacemos permanentemente a nuestros invitados, que a ti como intelectual, ¿qué te parece el rol que juega además los sectores que debieran enarbolar las banderas de la transformación? Me refiero concretamente a la izquierda, ¿m? Porque creo que esta pregunta la hemos estado formulando a todos los intelectuales que vienen. La izquierda en el último tiempo ha cedido demasiado, ya al ceder ha generado un espacio muy grande para que surjan estos movimientos, yo diría, que involucionan la sociedad. ¿Cómo la ves tú la izquierda chilena? ¿Qué, qué Claro, te, qué ahí te, qué, qué hace te, falta qué te una dice? Sí, hace falta una reconstrucción, ¿cierto? Una reconstrucción con, fundamentos, ¿cierto? Con un análisis, más teórico, que no sea de la cosa inmediata, que no sea de la cosa inmediata, del interés de las elecciones sí, inmediatas o de los cargos en un gobierno, ¿cierto? Pertenecer a una coalición no significa el tejemaneje inmediato solamente. El horizonte, por ejemplo, el horizonte de este gobierno, el programa de este gobierno, yo creo que no lo conocemos, ¿cierto? Había un programa de candidatura,
pero el programa como programa de gobierno yo no lo he podido encontrar. Lo he buscado, lo he buscado. Sí. Entonces hay renuncia tras renuncia y una suerte de acomodo. Y además hay figuras que se han acomodado mucho más que eso, ¿cierto? De manera muy espuria, lobistas, ¿cierto? Que también son de izquierda. Hay una captura por parte de la derecha a, digamos, a atraer personas que se dejan embaucar o se tientan y quedan ahí atrapadas, ¿cierto? Todo eso hay. Entonces, bueno, es muy grave el momento donde tenemos esperanzas de que este gobierno todavía resuelva cosas y dé pasos, pero si no tiene el convencimiento y más bien tiene temores. A mí me impresionó mucho una entrevista, creo que le hicieron a Tironi hace unas semanas atrás, y dijo que no me lo sé de memoria la frase que usó, pero era como más o menos que el golpe de Estado fue culpa de Allende, en Sí, resumen, sí, una ¿cierto? cosa Porque así. si hubiera tenido la flexibilidad, Ah, bueno, sí, eso dijo. si hubiera tenido La la flexibilidad que tiene este flexibilidad que tiene gobierno este habría, gobierno, claro, no habría habido habido golpe de Estado. O Estado. sea, es una amenaza muy fuerte, es una declaración muy atrevida de decir que si Si quiere, si claro, un sí. político se atreve a plantear cosas en el interés del pueblo, eso significa que lo van a matar o que Exacto. lo van a bombardear. Entonces, más nos vale no Entonces, plantearnos, ¿qué sentido tiene la izquierda? entonces no Claro. hagamos nada, ¿cierto? Es como decir, el que nada hace, nada teme, esa frase que tanto les Sí, gusta, el que nada hace y nada propone, tampoco tiene que claro. temer que le den un golpe de Estado. Y eso es algo muy paralizante, Hay que mirar, es un sí, fantasma, hay que mirar Colombia, lo que ¿cierto? está haciendo Petro, que se atreve. Claro. Bueno, Roxana Y Pey, queremos, sí, AMLO, hazlo también, que donde ganó, por supuesto. digamos, la misma línea la Así presidenta, es. ¿no es cierto?, Claudia. Bueno, un abrazo, Roxana, y muchas gracias por haber participado acá. Muchas Un gracias a saludo, aprovechamos, ustedes. mandarle un saludo a Hugo Facio, que ha estado un poco delicado de salud, y no olvidarnos, Palestina siempre en la conciencia, en la solidaridad de nosotros. No olvidarnos. Un saludo a todas y a todos.